íntima. Porque como lo dijimos, fue la semana en que Jesús pasó tiempo más cercano con sus discípulos, y así cual padre, que piensa despedirse, ¿sí? Que piensa que ya llegó su hora, que ya llegó su momento. Jesús dijo: voy a pasar esos últimos días aquí con mis hijos y voy a compartirles mi palabra, voy a compartirles un encargo maravilloso, o varios encargos maravillosos, que ahorita quiero hacer un repaso de lo que Jesús hizo en esa última semana. Así como que Juan, ya lo decíamos, el apóstol, se dio a la tarea de escribir cosas que los otros no escribieron, de hablar de detalles que yo le agradezco a Dios por la vida de Juan. Porque Juan nos permite ver el lado más personal de Jesús. Y Juan todavía dice de manera hiperbólica, wow, es la palabra dominguera, hiperbólica quiere decir así como de manera exagerada, ¿no? Nos dice: si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, pienso que ni aún en todo el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, ¿verdad? Porque Jesús hizo muchas cosas que no se escribieron, pero las que se escribieron han sido las necesarias y las suficientes para conocer su amor y para poder realmente ir o tener el camino para llegar a Dios, que es Jesucristo. El único camino, dicen muchos, todas las religiones llevan a Dios. No es cierto, el único camino que lleva a Dios es Jesucristo. Él es el único, no es ninguna iglesia, no es Nueva Visión, no es ningún pastor, nadie, solo Jesucristo. Y bueno, un repaso rapidito de lo que fue la semana íntima, ¿les parece? Todo comienza en el capítulo 13 de Juan. Juan dedica los últimos nueve capítulos de su evangelio a hablar de la vida íntima de Jesús con sus discípulos. Los últimos momentos donde, de hecho, lo decía la semana pasada, Él les dice: ya no los llamaré esclavos, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Hijos ya sabían que eran, pero un hijo donde también podemos ser amigos y podemos compartir secretos. Quiero abrirles mi corazón, y de hecho fue lo que Jesús hizo, abrir su corazón con sus discípulos. Y todo comienza con una fiesta judía que se llamaba la Pascua, que ahorita voy a explicar un poquito de qué se trataba esa fiesta. Pero ellos están en esta fiesta en un aposento alto, se cree que era un tercer piso, y allí en ese lugar ellos se reunían. Tú a lo mejor reniegas porque dices: ay, las escaleras, pero mira, ahí eran 3 pisos. ¿Sale? Y bueno, ahí se reunió con sus discípulos, y dice que Él comenzó esa semana íntima con un acto de humildad y de servicio, que fue el lavatorio de los pies. Así comenzó, lavando los pies de los discípulos. Lo digo con todo respeto, pero en muchos círculos religiosos se lavan los pies, o se acostumbra a esto. Lógicamente esto es algo que tiene que ver con la cultura. ¿Por qué? Porque en aquellos años se lavaban los pies a todos los que venían a visitarte a tu casa. Tú como anfitrión les ofrecías un recipiente con agua, una toalla, para que se lavaran los pies, o en los casos de personas muy importantes para el anfitrión, el mismo anfitrión le lavaba los pies a los que llegaban, porque caminaban con sandalias grandes distancias y había mucha tierra, pues llegaban llenos de los pies de tierra, y pues era cortesía. Pero aquí Jesús, no siendo el anfitrión, dice que estando sentado con sus discípulos, de repente se levanta, se quita el manto, y esto es simbólico porque Él se despojó a sí mismo. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó haciéndose hombre, dice la Biblia. Entonces se despoja de su manto, toma una toalla, se la ciñe a la cintura, toma un recipiente con agua y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y dice la Biblia, voy a ir leyendo partes específicas que solo quiero que escuches. Ya al final, ahora sí vamos a leer todos juntos 2 lecturas, pero estas solo escúchalas. Dice: después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto del cual se había despojado, se sentó y preguntó a sus discípulos: ¿entienden lo que acabo de hacer? Y luego les dice: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy.
Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo hagan, para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Por supuesto, a veces hemos cometido errores de interpretación o errores inclusive doctrinales, porque pensamos que las cosas que la Biblia habla son totalmente literales, es decir, nos vamos a las formas. Eso de lavar los pies era solo una forma cultural, pero hay muchas formas actuales en las que tú puedes servir. ¿Cómo podrías servir a una persona que llega a tu casa a visitarte? ¿Cuáles podrían ser tus atenciones? O aún más, Jesucristo aquí lava los pies de los discípulos y están incluidos ahí dos personajes que más tarde, lo vamos a ver, cometerían errores graves hacia Jesús. Uno, Judas Iscariote. Otro, Pedro, que lo negó. Y ahí estaban sentados y a ellos mismos les lavó los pies. Entonces Jesús dice: yo les he dado mi ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Por supuesto, no significa, como se dice en el mundo vulgar, no significa andarle lambiendo los pies a los jefes y a las personas para que la digan. No, este acto no tiene que ver con eso. Este acto tiene que ver con ser personas honorables, ser personas que tengamos dignidad, pero que estemos bien conscientes de nuestra identidad. ¿Estemos bien conscientes de qué? De nuestra identidad. Esto es, que nuestra identidad realmente sea, escucha lo siguiente, que nuestra identidad realmente sea la identidad de hijos de Dios, y un hijo de Dios que tiene la capacidad de ser humilde y servir a los demás, aún a las personas que no merecen tu servicio. Y así comienza Jesús esta semana de intimidad. Número 2, en el mismo capítulo 13, ahora Jesús va un paso más allá y habla acerca de una experiencia dolorosa. ¿Una experiencia qué? Dolorosa. Dolorosa. Y me refiero a la traición de Judas. Sí. Porque ahí, en un ambiente donde todos se quedaron así, ¡wow! Lavó nuestros pies, siendo el Maestro, siendo el Señor. Pues en ese ambiente, Jesús de repente dice lo siguiente, escuchen. Entonces Jesús, muy angustiado, me llama la atención lo que dice aquí la Biblia. Si esto se aparece en Juan 13:21. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, hijos, uno de ustedes va a traicionarme. Pero dice el escritor que lo dijo muy angustiado: uno de ustedes va a traicionarme. Es decir, mira, esto a mí me enseña que por más bueno que yo pueda hacer, nunca voy a quedar bien con todos. Y de hecho, no debe ser ni mi intención quedar bien con los demás. Yo sé que si Jesucristo sufrió traiciones, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros? Había una canción muy antigua esta canción que decía: si Dios valió 30 duros, ¿cuánto valdrá nuestra vida? Entonces, es importante entender que aún el mismo Hijo de Dios, a veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó? Pues al mismo Hijo de Dios le pasó. ¿Por qué a ti no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué no? Entonces, Él exclamó y dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Siguiente. Después de eso, en el mismo capítulo 13, pero ya ahora en el versículo 33 al 35, Juan nos habla acerca de que después de que les dice eso de que uno de ustedes lo va a traicionar, y por cierto, los datos históricos nos hablan de que Judas, en ese momento, Jesús le dijo: ve y haz lo que vas a hacer. Y salió. Todos los discípulos no supieron de qué le hablaba Jesús, excepto Juan, el mismo que escribió, porque él le preguntó: ¿quién te va a traicionar? Y él le dijo: al que dé el pan mojado. Entonces Juan sí supo quién era, pero los demás, cuando Jesús le dijo: ve y haz lo que tienes que hacer, no supieron de qué hablaba. Algunos hasta creyeron que le decía: ve y dale una ayuda a la gente pobre, ¿sí? Pero bueno, después de eso, y de que ya Judas sale, por lo que nos dice la historia, ahora Jesús les dice: hijitos, quiero darles un nuevo mandamiento.
Ojo, los dos principales mandamientos decían: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, que es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí Jesús les dice lo siguiente: mis queridos hijos. Eso lo puedes encontrar en Juan 13, 33 al 35. Y les dice: mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. O sea, ya estamos a horas de que yo me vaya. Y como les dije a los líderes judíos, a ustedes también les digo hoy: me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Es como si les dijeran: les doy un nuevo encargo, les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. ¿Han oído que el mandamiento dice: amarás a Dios? ¿Han oído que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo? Pues yo ahora les doy un nuevo mandamiento, un tercer mandamiento: ámense unos a otros. Pero no solo eso, ámense unos a otros tal como yo los he amado. Híjole, di conmigo: híjole. Piensa en alguien que no es tan fácil de amar y di: eso me mandó el Señor. También a ese que me criticó, también al que está hablando a mis espaldas, Dios dice que lo ame. Sí, ámense unos a otros tal, peor aún, eso se pone todavía más cruel, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros igual. El amor que tengan unos por otros, y esto a mí hace mucho me voló prácticamente los sesos. Me dejó sin. Esto dice la Biblia. Sí, mira lo que dice, escúchalo bien. El amor que tengan unos por otros será la prueba contundente ante el mundo de que son mis discípulos. 2 ocasiones en la Biblia Jesús dijo esto mismo. Y fue lo único que él puso como distintivo. Él no dijo: todo el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos por cómo se saludan, porque dicen: Dios te bendiga. O él no dijo: van a conocer todos que son mis discípulos por las canciones que cantan. No, por cómo te vistes, por cómo hablas, no. El único distintivo que Jesús dijo que a través del cual el mundo conocería que somos discípulos de Jesús es que nos amáramos los unos a los otros. Ahora, este mandamiento, ojo con lo que te voy a decir, oído con lo que te voy a decir. Este mandamiento, y de hecho todos los mandamientos de Dios en la Biblia, en realidad no son mandamientos, o no son solo mandamientos. En realidad, cuando Dios, que es nuestro creador, ¿cuándo sabían que Dios es nuestro creador? Que Él nos diseñó. Cuando Dios a nosotros nos da un mandamiento, en realidad nos está dando no un mandamiento, nos está dando una capacidad o una habilidad. Cuando Él dice: ámense unos a otros, lo que Él está diciendo es: yo te doy la capacidad de amar a los demás. ¿Y sabes cómo te doy la capacidad de amar a los demás? Tal como yo te amé a ti. Cuando yo entendí también esto de que los mandamientos de Dios no son solo mandamientos, sino son habilidades, son capacidades, yo dije: bueno, entonces yo para qué me preocupo. Yo como humano no soy capaz de amar. Yo como mi historia que he vivido y los daños que traigo desde mi niñez y que hasta a mí mismo no he aprendido a amarme bien, pues no soy capaz. Pero cuando yo dejo que Jesucristo ame a través de mí, entonces yo entiendo que Él me ha dado la capacidad de amar. Y Él me ha dado la capacidad de bendecir. No porque los demás se lo merezcan. Él no amó a Judas porque se lo mereciera, porque Judas lo estaba traicionando. Yo digo, yo siempre esto que te voy a decir, siempre lo he dicho. Yo prefiero 1000 veces a una persona que me dice: me caes mal, que a una persona que me dice: pastor, qué bueno, cómo lo quiero, cómo lo amo, y me critica ya. Porque la traición, eso no. Yo, mira, te soy honesto, yo a personas les he agradecido, les he dicho: gracias porque fuiste honesto conmigo. Gracias porque me lo dijiste de frente. Eres una persona digna
de respetar. Pero una persona que no habla de frente, que dice cosas a las espaldas y que es una persona que realmente no merece el amor. Sin embargo, la Biblia dice que aún así debemos amarlos, porque Él nos ha dado la capacidad de amar aún a los que te han traicionado. Esa es la grandeza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la grandeza de Dios. Y este es el Dios que hoy el mundo celebra en esta semana, la Semana Santa. Ese es el Dios que pasó los últimos días hablando, pero no solo hablando, porque Él no solo lo habló, Él lo modeló en su vida. Fue capaz de vivirlo y Él nos dijo: así como yo he hecho, ustedes también hagan. Yo no sé qué parte de amarnos unos a los otros no hemos entendido. Yo no puedo concebir una persona que va caminando y de repente ve a otro hermano que hasta compartieron tiempos unidos y le saque la vuelta. Eso no lo puedo comprender. ¿Por qué? ¿Por qué estar molesto y estar con rencor o con odio en mi corazón hacia una persona que costó la sangre de Cristo? Que somos pueblo de Dios, que somos hijos de Dios. No lo puedo concebir. Pero Jesús le dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a los otros. Después, en el mismo capítulo 13, Jesús vuelve a tener otro momento doloroso. ¿Por qué? Porque uno de los discípulos, el más atrevido, ya saben de quién estoy hablando, Pedro, el Peter, ese era muy dinámico y era muy atrevido. Y de repente como que me da la impresión como que no había escuchado eso de amarse unos a los otros. Él se queda con lo primero que Jesús dijo, cuando dijo: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y le dice Pedro: Señor, te lo voy a leer literalmente, versículo 38 dice, ahorita te lo primero, escucha esto. Le dice: Señor, ¿por qué yo no puedo ir a donde tú vas? No, Pedro, pues porque ahorita no me puedes seguir. Mira, Señor, si se trata de morir, yo muero. Esto me recuerda a las personas que a veces en emoción decimos y prometemos y todo. Yo les digo: no prometas, les decía ahorita en la reunión pasada, calladitos nos vemos más bonitos. ¿Para qué decir: no, yo doy mi vida? Eso me figura como el compadre cuando estaba tomando vino y decía: compadre, yo con usted me muero. Fueron mentiras, ¿verdad? O como en la secundaria, cuando estábamos en la primaria, en la secundaria, que amiga, yo contigo me muero y vamos a ser amigas para toda la vida. Te aseguro que ahorita, si acaso por el Facebook le has mandado un mensaje a alguna amiga de la secundaria, si acaso. Pero en ese tiempo, ¿a poco no sentíamos que era nuestra vida? Más que mamá, más que papá. Es más, si me decía: vamos a vivir juntos, nos íbamos. Pero es algo absurdo. Entonces así se me figura cuando nosotros decimos: yo voy a hacer. Y Pedro dice: aunque tenga que morir por ti, yo muero, Señor. Y mira lo que le contesta ahora sí, el versículo 38. Morir por mí, Pedro. Así como de manera: morir por mí. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes que el gallo cante, negarás 3, no una, 3 veces negarás que me conoces. Y todavía la Biblia nos dice que dijo: no es cierto, yo no te voy a negar. ¿Pero qué crees? Sí lo negó. Ahora, no le voy a echar hasta por debajo de las orejas a Pedro. Yo también lo he negado. A veces me he callado ante una persona y no le he compartido. Me ha pasado. Yo sé que nosotros a veces hemos negado a Jesús. Hemos preferido quedar bien con un amigo, hemos preferido quedar bien con los hijos, quedar bien con un familiar, que realmente servirle a Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Que Judas no amaba a Dios ni se arrepintió. Es más, lo que hizo fue querer regresarle el dinero a los que se lo dieron, en vez de ir con Jesús. Y Pedro no. Pedro dice que se arrepintió, lloró amargamente, y la Biblia nos dice claramente que Pedro amaba a Jesús. Amaba a Jesús. Yo sé que si tú y yo le hemos fallado,
tú y yo le amamos, y tú y yo nos vamos a levantar, y tú y yo, y tú que me estás escuchando a través de las redes sociales, nos levantamos. No haciendo promesas, no. Señor, ahora sí, no te voy a fallar. No haciendo promesas. Calladito, me veo más bonito, solamente sirviendo, solamente accionando. Acción. Después de ahí, pasamos al capítulo 14. En el capítulo 14 Jesús ya habla con sus discípulos y les dice: no se turbe su corazón, no tengan miedo. Si creen en Dios, crean también en mí, o sea, confíen en mí. Ustedes, les dice el Señor, fíjate, lo voy a leer desde el versículo 4 del capítulo 14, dice: ustedes conocen bien ya el camino que lleva a donde yo voy. Ustedes ya lo conocen, no es la promesa, no es que yo soy valiente, no, ustedes ya conocen bien el camino que lleva a donde yo voy. Pero de repente, Tommy le dice: Señor, no conocemos el camino, no tenemos ni idea de a dónde vayas, mucho menos de cuál será el camino. Y Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hoy esa palabra yo quiero que llegue a lo más profundo de tu corazón. Pastores, te podemos fallar. Predicadores, te pueden fallar. Personas, te pueden fallar. Pero si tú realmente has entendido y conocido que Jesucristo es el único camino, Jesucristo es la única verdad, Jesucristo es la vida, Él nunca te va a fallar. Por eso el escritor de Hebreos dijo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nunca, quites tu mirada de Jesucristo. Nunca quites tu mirada de Él. Él es tu Salvador. Yo conocí a Jesucristo, o fui conocido por Él cuando tenía 12 años, y desde ese momento Jesucristo cautivó mi corazón. Ahora, no es para que vayan sacando cuentas, ¿no? 33 años ya. 33 años ya de que pasó eso. Y no estoy aquí porque yo sea muy bueno, yo sea muy especial, no. Digo, soy especial porque soy hijo de Dios, eso sí, pero no es por mí, es la gracia de Dios en mí que ha permitido que jamás quite la mirada de Jesús. Y he pasado por problemas, y también he sufrido traiciones, y también he sufrido situaciones, pero agradezco infinitamente a Dios que mi mirada está puesta en aquel que es el camino, que es la verdad y que es la vida, y que nunca, dice la Biblia, nada ni nadie podrá separarnos de su amor, porque su amor es infinito. Después, en el mismo capítulo 14, ahora Jesús les dice algo sorprendente. A mí me sorprende todo lo que Jesús dijo. Dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Les dice a sus hijos, a sus discípulos, en esa semana de intimidad: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor. Recuerden, les recuerdo el antecedente. Recuerden que Él está hablando de que Él se va y que ellos no lo pueden seguir, y están así medio tristes, y Pedro diciendo: no, yo sí quiero seguirte, Señor, ¿verdad? Y ahora les dice: miren, lo que ustedes deben hacer, para no pensar que ahorita se tienen que ir conmigo, no, lo que ustedes tienen que hacer es, si me aman realmente, obedezcan lo que les estoy diciendo.